Bien, bueno, vamos a empezar. Parece que se estabiliza el número de participantes. Somos unos 200 inscritos en total y bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia y el interés que habéis mostrado por esta jornada, que como sabéis, sobre las novedades de la aplicación sobre el libro de edificio existente que creó el Consejo de Aragón. Tenemos hoy aquí a Lucio de la Cruz del Colegio de Zaragoza y a Mariano Más del Colegio de Huesca, que son los que van a llevar adelante las explicaciones sobre la misma. Deciros que el libro de edificio existente, esta aplicación, es la herramienta más importante y más potente que tenemos para conocer el potencial de mejora que tienen los edificios existentes, y que aunque está basada sobre todo para los fondos Next Generation, por el decreto 853, realmente nos va a servir para todo lo que es la rehabilitación, la gran ola de rehabilitación, que aprovechando la noticia de ayer sobre la directiva europea que se ha aprobado, que sabéis que en 2050 todos los edificios existentes tienen que tener cero emisiones, en 2030 todos los edificios nuevos, es decir, que de aquí a un corto plazo de tiempo, de 5 o 10 años, que entre el 15 y el 26% de los edificios tendrán que ser rehabilitados. Así que será una herramienta que en constante renovación, transformación y mejora, porque va a ser fundamental para eso, para conocer el potencial de mejora y que las comunidades de propietarios y los vecinos sepan qué pueden hacer en sus edificios. Que sepáis que la sesión se está grabando y al final de la jornada, que durará aproximadamente 1 hora, podréis hacer las preguntas en el chat y nosotros nos encargaremos de moderarlas y de contestarlas. Así que sin más preámbulos, bueno, deciros que yo soy Rafael Luna, soy el presidente de Huelva y miembro del Consejo General, soy vocal del Consejo General y por eso estoy haciendo esta presentación. Así que sin más os dejo con Lucio de la Cruz y con Mariano. Darles desde el Consejo también la enhorabuena por haber creado esta herramienta. Ha tenido ya más de 3.000 descargas, es decir, la herramienta está funcionando perfectamente en todo el territorio nacional. Así que, lo dicho, enhorabuena y que la jornada sea fructífera para todos. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, pues gracias, Rafa, por la presentación. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los asistentes y al Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, pues, por organizar esta jornada, este foro, que nos va a permitir un poco, pues, que todos los colegiados de España puedan conocer las novedades más importantes que se han ido un poco introduciendo en la herramienta y un poco también en el concepto del desarrollo del libro del edificio existente, que va un poco ligado. Entonces, si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación introductoria. Y comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar del libro del edificio existente y os vamos a dar, antes de nada, unas cuantas pinceladas muy breves sobre qué es el libro, cuál es su filosofía y sobre todo las novedades que aporta, para que veáis luego cómo se han intentado un poco en la herramienta informática, pues incluir todas ellas para facilitar mucho la labor del técnico y que el técnico se centre principalmente en lo que es su trabajo, que es el sacar el mayor rendimiento posible al análisis del edificio y sobre todo a cómo se puede mejorar con la menor inversión posible por parte de los propietarios. Bueno, en principio simplemente un concepto, ¿no? ¿Qué es esto del libro del edificio? Bueno, pues para nosotros es el instrumento vehicular más importante de las ayudas de los fondos Next Generation, porque es ese instrumento que permite, por un lado, hacer el diagnóstico inicial del edificio, darle a los usuarios un plan de uso y mantenimiento del mismo, y luego hacer un análisis prestacional, cómo estás a nivel de prestaciones en los edificios existentes y cómo puedes elevar esas prestaciones con, digamos, con el mejor ratio coste-beneficio. Entonces, bueno, pues es un poco lo que decimos, que tiene la vocación de ser ese expediente médico digital de los edificios, donde tú tengas la foto inicial de cómo está el edificio y cómo lo puedes mejorar, y luego, conforme vayas implantando todas esas mejoras o todo ese mantenimiento periódico, pues se puede ir incluyendo en el historial del edificio, y que a lo largo de los próximos 20 o 30 años pues quede todo perfectamente reflejado y se vea, esté todo registrado, digamos, todas las operaciones que se han hecho en los edificios.
Bueno, una pregunta. ¿Es obligatorio el libro del edificio? ¿Cuándo se incluye? Bueno, pues como ya seguramente todos conoceréis, el libro del edificio existente se crea en el Real Decreto 853 del 2022, que es digamos, el Real Decreto que establece todas las ayudas de los fondos Next Generation. Y entonces se establece que en los programas 1 de rehabilitación a nivel de barrio y programa 3 rehabilitación a nivel de edificio, pues sea necesario la incorporación del libro del edificio existente. Luego, aparte, en el programa 5 hay una subvención específica para la elaboración de los libros del edificio existente para que las comunidades de propietarios puedan conocer previamente el estado del edificio antes de embarcarse en un tipo de rehabilitación u otro. Y luego, simplemente como detalle, aquí en Aragón y creo que también en alguna otra comunidad autónoma, las ayudas de accesibilidad que han salido ya del Plan de Vivienda 2022-2025 también lo incorporan y es obligatorio para las ayudas de accesibilidad a nivel de edificio pues también presentar el libro del edificio existente, con lo cual pensamos que es una herramienta pues, que acaba de comenzar su andadura y que evidentemente pues, va a ser, digamos, el gran compañero de la rehabilitación de edificios estos próximos años. Bueno, el contenido que tiene que tener el libro del edificio existente, pues a nivel normativo está reflejado en el anexo 1 del Real Decreto antes mencionado y del índice comentado del libro del edificio existente, que es un documento pues, que es como la guía de cabecera de esta herramienta, que está realizado por el Consejo General nuestro de la Arquitectura Técnica, el Consejo de la Arquitectura y el Ministerio. Bueno, el contenido, muy breve porque luego lo veremos, tiene 5 bloques. El bloque 0 son datos iniciales, bloque 1.1 conservación, bloque 1.2 uso y mantenimiento, el bloque 2.1 es todo lo que tiene que ver con el análisis prestacional y el bloque 2.2 con el plan de actuaciones que se establece, digamos, para mejorar esas prestaciones analizadas en el bloque anterior. Y bueno, pues vamos ya a hablar de aspectos prácticos. Cuando tú tienes que enfrentarte a la elaboración de un libro del edificio existente, pues bueno, en primer lugar tienes que tener en la cabeza que vas a tener que hacer estos análisis. En primer lugar, el estado de conservación y cómo enfocar la subsanación de las deficiencias que plantea el edificio. En segundo lugar, un análisis del estado energético inicial y 3 propuestas de mejora en los rangos de disminución de consumo de energía primaria no renovable que nos dice el Real Decreto, del 30 al 45, del 45 al 60% y más del 60%. En tercer lugar, y para mí es lo más importante, es un análisis del resto de prestaciones que tiene el edificio, ¿no? Hemos analizado ya una prestación que es el estado energético, pues luego el resto, a nivel de accesibilidad, de seguridad de utilización, seguridad en caso de incendio, salubridad, ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las recomendaciones de uso y mantenimiento. Entonces luego lo veremos, pues a la hora de realizar el análisis del estado de conservación, pues todos ya tenemos experiencia en este aspecto y a veces, no muy frecuentemente, pues nos encontramos casos como este edificio, que son fotos reales y actuales de este año. Bueno, luego el análisis energético, que bueno, pues es recomendable para un libro del edificio hacerlo primero a nivel general, si disponemos de cámara termográfica o la podemos alquilar en los colegios o en algún otro lugar, pues tener primero, saber dónde le duele al edificio, digamos, a nivel energético, ¿no? Para poder detectar esos puentes térmicos más claros o ver cómo lo tenemos. Luego, pues evidentemente hacer todo el análisis del estado a nivel de certificado de eficiencia energética y también a nivel de vectores energéticos, que es un poco lo que obtenemos con estas herramientas. Bueno, y luego por último, y más importante, he puesto esta diapositiva que nos presentaron hace 2 semanas en el Instituto Eduardo Torroja, en una jornada organizada por el Consejo, que lo que te dice es al análisis de prestaciones, que es lo que nosotros tenemos realmente que analizar en el edificio. Y esto, al menos a mi juicio, a nivel personal, pienso que nos da un valor a los técnicos tremendo, porque nos permite establecer desde un edificio que probablemente cuando lo analicemos, en función de la edad del mismo, no tendrá un nivel mínimo asumible de prestaciones, cómo podemos aumentar las prestaciones sabiendo que el nivel verde es el nivel normativo actual y sabiendo que no es este nivel normativo actual no es obligatorio es aplicarlo con carácter retroactivo a los edificios. O sea, nuestro edificio de cierta edad no tiene que cumplir la normativa actual, es evidente. Pero tenemos que ser capaces de ver cómo elevamos las prestaciones y lo dejamos en una zona templada, ¿vale? De forma que mejoremos pues, todos los condicionantes de calidad de vida y seguridad y consumo del edificio.
Y bueno, pues un poco lo que vamos a hablar hoy, os vamos a dar dos ejemplos prácticos de libros del edificio que están realizados y sometidos a subvención. Este es un edificio de los años 50, un edificio protegido en una zona, en un área protegida. Y bueno, pues aquí analizaremos todo el tema de conservación. Y luego este es un edificio de los 70, finales de los 70, es un edificio alto que lo analizaremos a nivel de prestaciones porque, bueno, pues tiene mucha más. Y bueno, pues os vamos a hablar de las novedades, un poco cómo está pensada esta herramienta informática y las novedades que se han implantado, todas ellas tendentes a facilitar la labor del técnico y un poco a que mejore el producto final que se entrega a los propietarios. Y simplemente decir que, bueno, pues hay un enlace directamente a través de la página web del Consejo General y, bueno, pues los colegiados arquitectos técnicos pues tienen un precio especial de 16 euros por IVA, 16 euros por la realización de cada uno de los libros del edificio que otros profesionales no lo tienen, ¿no? Y bueno, pues esto simplemente deciros que es una herramienta sin ningún tipo de ánimo de lucro y este coste pues va directamente a las tareas propias de almacenamiento de la información, mantenimientos, etcétera, etcétera, que son necesarios para albergar esta cantidad de información. Y bueno, una transparencia un poco para que más o menos tengáis claro cuando vayáis a hacer un trabajo de este tipo, la carga horaria que supone cuando ya hay un poco de experiencia. Entonces, para un edificio de 12 viviendas que no tenga excesivos deficiencias de conservación, pues más o menos nosotros estimamos, según este desglose de horas, que puede ser unas 44 horas el realizarlo con un trabajo pues, bastante pulcro, ¿no? Bastante bueno. Y bueno, pues a la hora de valorar, simplemente pues con esto que valoréis vuestro trabajo, ¿de acuerdo? Porque es un instrumento que, bueno, pues que sobre todo hay que meter trabajo tanto en el análisis energético como en el análisis de prestaciones, ¿vale? Para poder dar el mejor producto posible a nuestros clientes. Y simplemente ahora unos consejos prácticos antes de que os enfrentéis, si no os habéis enfrentado a un libro del edificio o si os habéis enfrentado simplemente por crear una especie de procedimiento. Lo primero que os recomendamos es crear el libro del edificio antes de hacer ni siquiera la primera visita. Crear el libro del edificio es muy sencillo, que ahora nos lo explicará Mariano, y ya nos da esto una determinada información que esto ya nos puede servir. Luego también crear dentro de la herramienta un análisis prestacional, pero no rellenar nada. ¿Esto para qué? Para que podamos imprimir un PDF y el PDF nos sale vacío, pero ya nos salen con todos los campos prestacionales que nosotros tenemos que revisar. Y esto pues, es muy importante porque como te intentes más o menos acordar, pues te va a costar hacer varias visitas al edificio porque siempre se te olvida algo. Entonces, bueno, pues esto lo recomendamos que desde la primera visita vaya. Luego ya que se haga una visita pensando en el certificado de eficiencia energética y los aspectos de conservación, ¿de acuerdo? Hacer una carpeta de fotos ordenadas por punto del LEX, o sea, uno para conservación, otro para certificado de eficiencia energética, otro para accesibilidad y otro para el resto de prestaciones. Y muy importante, cuando tengáis las fotos, antes de subirlas a la plataforma, reducir el peso de las fotos, ¿vale? Como máximo 200, 300K como máximo, porque son suficientemente buena la calidad y si no, pues evitamos tener archivos que pesen mucho porque luego el PDF pues, pesa a lo mejor 80 o 90 megas y no tiene ningún sentido meter una foto de 3 megas cuando con 300K, desde el punto de vista del producto que saca en el PDF o de la herramienta, tenemos una calidad perfecta y ahora lo veremos. Bueno, luego recomendamos también rellenar una Excel guía con presupuestos y cálculos energéticos que también os la enseñaremos para que veáis una Excel muy sencillita tipo. Rellenar el bloque 1, que es conservación y mantenimiento. Luego, una vez que lo tenemos rellenado, hacer una segunda visita al inmueble centrada únicamente en el análisis prestacional, ¿de acuerdo? Por separar, porque es mejor tener diferente enfoque. Y luego, pues la cumplimentación final del libro del edificio con todos los apartados. Y simplemente una reflexión final que aquí os dejo, que es que los arquitectos técnicos, precisamente por nuestra vertiente más técnica de todo lo que tiene que ver con la construcción y con la arquitectura, pues a la hora de analizar todo este gran conjunto de prestaciones, pues somos los profesionales, pensamos, más idóneos para realizar el mejor diagnóstico del edificio y sobre todo, y luego su mantenimiento y control del mantenimiento posterior. Bueno, y hasta aquí la presentación inicial y os dejo con mi compañero Mariano, que va a comenzar ya con el libro del edificio propiamente dicho.
Perfecto, Lucio, gracias. Bueno, pues os voy a enseñar un poco el manejo básico. No voy a hacer mucho hincapié, pero bueno, en la página del Cegate ya os han pasado también el enlace. Tenéis directamente el enlace para que os podáis registrar y tener este descuento que comentaba Lucio, ¿vale? Y bueno, pues en este caso yo voy a entrar ya con mi usuario. Os voy a enseñar primero el caso de crear un libro para Navarra o el País Vasco, que son casos que por tener catastros diferentes no se generan igual que para el resto del territorio, ¿vale? Y así tanto para si tenemos a un compañero de estos territorios como para si cualquiera de estos territorios tiene que elaborar un libro en estas comunidades autónomas, pues que sepa un poco el funcionamiento, ¿vale? Esta es la primera, bueno, vamos a ir desde el principio. Esta es la ventana inicial, ¿vale? Tenemos aquí, por un lado, perdonad que estoy minimizando. Tenemos aquí el icono de la casita que nos lleva a esta página principal. Estemos donde estemos, nos volvería a sacar aquí. Tenemos un mapa en el cual nos van a ir saliendo, nos va a ir ubicando todos los libros que nosotros vamos teniendo completos. Y tenemos este icono de la interrogante que nos lleva a una página externa donde tenemos vídeos de ayuda, documentación útil y demás, ¿vale? Desde aquí tenemos acceso, como veis aquí en este listado que va a aparecer, a los libros que tenemos abiertos. Si quisiéramos eliminar alguno, hay que desbloquear primero el modo, o hay que autorizar el modo borrar, ¿vale? Pinchando aquí. Y desde cualquiera de ellos podemos acceder a editar libro, como veremos después, o descargar el PDF. ¿Vale? En este caso vamos a suponer, como os comentaba, que empezamos un libro nuevo, que en este caso es en Navarra. Entraríamos aquí en crear libro. Seleccionaríamos la comunidad autónoma. Indicamos la referencia de la parcela. En este caso es esta. Podemos hacer aquí una serie de notas y observaciones, ¿vale? Voy a ir un poco rápido simplemente para que veáis cómo funciona. Tenemos que es en Pamplona, que es la calle Aralar. Esto, como veis, ya está tomando los datos directamente del catastro de Navarra, ¿vale? Aquí nos pide una serie de datos de la parcela, el código postal y una serie de datos de la parcela que en este caso hay que introducir a mano. Ya veréis posteriormente que en el caso del resto del territorio todos estos datos, o la mayoría de ellos, los coge automáticamente de catastro, ¿vale? Bueno, no voy a perder tiempo, ¿vale? Rellenaríamos todos estos datos, me lo invento, alturas, si existen ascensores, escaleras, año de construcción. Bueno. Y voy directamente a la parte importante, ¿vale? Que es la del volcado de datos desde cada uno de los catastros. En primer lugar, deberíais descargar, pinchar aquí en descargar plantilla, ¿vale? Esta plantilla que se descarga la tengo por aquí ya preparada. Es una plantilla en CSV de Excel, como la que veis, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues cada una de las provincias del País Vasco tiene su catastro propio y Navarra tiene el suyo. Entonces deberíais de acceder a la página correspondiente, descargar en el formato que permita. Normalmente permite descargarlo en Excel la información del edificio que ve objeto de vuestro trabajo, y sobre esta plantilla añadís los datos de tal manera que os queda algo así, ¿vale? Una referencia catastral, la descripción, bloque, puerta, piso, escalera y superficie. Guardáis este archivo y simplemente lo que hacéis es importar CSV, ¿vale? Aquí podemos arrastrarlo o podemos pinchar y nos llevaría al mismo, ¿vale? Le damos a guardar. Y como veis, lo que hace es que nos trae estos datos que hemos importado mediante CSV, en este caso son 6 viviendas, y ya acabaríamos de completar los datos del tipo de la tipología de viviendas, que en este caso es intermedianeras. Añadiríamos una foto de portada, lo hago también pinchando para que veáis que se puede acceder de las dos maneras. Añadiríamos una foto de portada, guardaríamos, añadiríamos un plano de emplazamiento, y luego nos pide latitud y longitud, ¿vale? Que esto simplemente hay que introducirlo a mano, porque esto lo que va a hacer es ubicarnos el edificio en este plano que os he enseñado al principio, ¿vale? Pues no tiene más, ¿vale? La sacamos se puede sacar de Google Maps y se introduce, ¿vale? Y ya pincharíamos en crear libro.
Y con esto ya nos generaría el libro, que ahora vais a ver que se puede... Nos está haciendo esta carga de imágenes y de datos. Ya nos ha metido aquí el plano, que esto lo ha hecho gracias a las coordenadas que hemos introducido. ¿Vale? Pinchamos en guardar el mapa de localización. Y una vez haga este proceso de carga, guardaremos. Y vamos a inicio. ¿Vale? Donde ya veis que se ha generado este libro, ¿vale? Ya podríamos, pinchando aquí en este icono de los 3 puntos, pues podríamos entrar a editarlo, ¿vale? A partir de aquí, ahora os voy a enseñar cómo se genera un libro para el resto del territorio, porque si desde el punto este ya sería igual, ¿vale? Para el resto del territorio, bueno, pues es más sencillo porque, como os comentaba, está vinculado directamente con Catastro, ¿vale? Con lo cual, si introducimos la referencia catastral, los 14 primeros dígitos, ¿vale? Los que corresponden a la parcela, en el momento que ponemos el último, ya veis que empieza a buscar y nos trae de Catastro, en este caso es un edificio en Miraflores, nos trae las 8 referencias catastrales de los 8 inmuebles que lo componen, ¿vale? Seleccionamos, revisamos que no se nos ha colado ninguno de otro portal o que no nos falta ninguno y lo pasamos a la derecha. En el momento que lo tenemos aquí ya podemos generar el libro y ya veréis que toda esta parte inicial de la importación que hemos hecho con el CSV lo hace de manera automática, capta los datos de la base de datos de Catastro y nos los vuelca directamente a la aplicación y nos sacará pues todos los inmuebles, sus superficies, sus usos y demás, ¿vale? Bueno, durante las videoconferencias siempre le cuesta un poquito más de lo que le cuesta si solo estamos trabajando en el libro. Vamos a ir a inicio. Y a partir de aquí os voy a enseñar directamente con el ejemplo que tenemos generado, ¿vale? Porque si no, vamos a tardar mucho. ¿Vale? En este caso, veis la referencia catastral que habíamos generado, la de 5. Os voy a enseñar el caso del número 3, que es el que tenemos preparado para verlo durante el curso. Vale. Vale, esta sería la pantalla que nos muestra en el momento que cargamos la referencia catastral, ¿vale? Veis que es bastante similar a la que hemos visto antes para el caso de Navarra. Nos aparece la parcela, que es la que hemos introducido, unas notas y observaciones que hemos introducido nosotros a mano, la localización, que esto lo trae automáticamente de Catastro, y una serie de datos que, exceptuando pues, datos como el de la altura sobre rasante, el número de escaleras y de ascensores y algún dato más, el resto los trae automáticamente desde Catastro, así como todas estas referencias, ¿vale? Veis que hay 8 referencias catastrales con 16 usos, porque en este caso están los elementos comunes separados, ¿vale? La tipología de este ejemplo es entre medianeras. Aquí tendríamos la opción de añadir una portada con alguna foto que hayamos hecho nosotros o directamente, en caso de que no seleccionemos ninguna, aparecería esta, que aparece aquí como portrait imagen, que esta es la que descarga de la foto que tiene Catastro también en base de datos, ¿vale? Pero si queréis, como en este caso la foto es un poco mala, se puede añadir una foto que hayáis hecho vosotros, ¿vale? Aquí una serie de fotos que podemos arrastrar aquí directamente o seleccionar, ¿vale? Que son las fotos un poco de las zonas comunes y las fotos así más generales del edificio, que son las que añadiríamos para un poco detallar el edificio que estamos trabajando. El plano de emplazamiento, que este ya nos lo está cogiendo solo porque de Catastro ya nos viene georreferenciado, entonces ya nos está ubicando directamente, como veis aquí en azul, nuestra parcela, ¿vale? Simplemente deberíamos de pinchar en guardar mapa de localización. Si queremos podemos darle más o menos zoom, ¿vale? Cuando ya lo tengamos a nuestro gusto, pinchar en guardar mapa para que nos lo muestre en el libro. Y seleccionaríamos pues, la tipología y si comparte o no elementos comunes con edificaciones contiguas, ¿vale? Guardaríamos y pasaríamos al siguiente punto, que es el de los datos urbanísticos. En vuestro caso veréis de siempre guardar, ¿vale? Yo como es un libro real no lo quiero
no lo quiero tocar, ¿vale? Bueno, en los datos urbanísticos simplemente introducimos nosotros a mano el planeamiento en vigor, clasificación, ordenanza, bueno, una serie de datos urbanísticos. Y aquí podemos subir o bien una imagen o bien un PDF, que en este caso lo que hemos hecho ha sido subir un planito del propio Plan General de Ordenación Urbana, ¿vale? Pasaríamos a los agentes, donde aquí podemos añadir nosotros pues distintos roles, pues, por ejemplo, un propietario, en casos de unifamiliares, un administrador de fincas, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que metáis un DNI que ya existe, por ejemplo, este que tenemos para los cursos, veis que ya directamente nos rellena los campos porque este ya está en base de datos, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer siempre es entrar, buscar aquí por DNI. Si nos trae los datos, le damos a guardar. Si no nos trae ningún dato, nos dice que no existe, pues nosotros a mano rellenamos estos datos y ya lo daremos de alta y se quedará guardado en la base de datos, ¿vale? Es importante intentar que sea el DNI y el mail que sean únicos para cada perfil para evitar después problemas, ¿vale? Y en técnicos redactores, que en este caso pues estoy yo, está Lucio y tenemos algún otro compañero, que esto si queremos añadir técnicos podemos pinchar aquí, buscamos por DNI. Si el técnico está registrado, automáticamente le va a aparecer el libro compartido. Y si no está registrado, le va a llegar una invitación, ¿vale? Para que se registre. Con esto tendríamos el bloque 0, que es un poco el de los datos generales del edificio, ¿vale? Y pasaríamos al bloque 1, que es donde se hace todo el tema de la evaluación del propio libro, de su estado de conservación, ¿vale? En primer lugar, tenemos esta pestaña dentro del 1.1, documentación del edificio y su estado de conservación, donde podemos añadir, en el caso de que existan, una ITE o un informe de evaluación, ¿vale? No es que haya que hacer la ITE o un informe de evaluación, pero si existen, pues los podemos añadir aquí en formato PDF. Y el siguiente punto, donde vamos a crear la inspección, ¿vale? La primera vez que accedamos, pincharíamos aquí en crear inspección. En este caso, pues os voy a enseñar una que tenemos hecha, ¿vale? Y como veis, pues funciona todo mediante desplegables, ¿vale? Empezaríamos por cimentación y nos da una serie de opciones que tenemos que ir escogiendo. Y en función de las tipologías que nosotros vayamos detallando, pues para las cimentaciones, las estructuras horizontales, de suelo, de cubierta, todo el tema de cerramientos, pues en base a esto nos va a ir generando después una serie de menús que ahora os vamos a enseñar, ¿vale? Me paro aquí en estas las fachadas porque sí que es un poco más peculiar, ¿vale? Por un lado tenemos el de fachada principal y por otro, si veis, otras fachadas a patios y medianerías. Fachadas principales son aquellas que recaen a vía pública, a calles, a plazas, etc. Aquí tenemos que indicar la superficie ciega de esta fachada, ¿vale? Descontando huecos. Aquí indicamos el porcentaje que supone esta parte ciega sobre el total de la envolvente, incluyendo medianeras, ¿vale? Indicamos si dispone o no de cámara de aire, de aislamientos o si se desconoce. Y en esta parte de abajo estamos indicando el porcentaje de acabado visto y de acabado revestido que tiene esta fachada. Entonces este porcentaje sí que es exclusivamente sobre esta fachada principal, ¿vale? De tal manera que aquí, pues lo normal es que sume 100 o que esté cercano a 100, ¿vale? Podríamos elegir, en este caso es todo enfoscado y pintado, pero pues hay muchas tipologías que tienen parte de ladrillo cara vista y parte enfoscado. Bueno, pues en función de esto seleccionaríamos, ¿vale? Y después seleccionamos si tiene algún tipo de elemento de protección o de elementos adosados a esa fachada. Lo mismo para el tema de medianeras, que se separan fachadas de patios, medianerías y el porcentaje, ¿vale? Sobre el total. Después pasaríamos a la parte de carpintería y vidrios, ¿vale? Donde nuevamente vamos a indicar la tipología predominante de carpinterías que tenemos, de marcos, también del tipo de vidrios y las superficies. Nuevamente este porcentaje es sobre el total de las fachadas, con lo cual este porcentaje junto con este porcentaje de las medianeras y el resto de fachadas y el porcentaje de fachadas principales debería sumar 100. ¿Vale? Vale. Y un caso similar es el de las cubiertas, ¿vale? Que tenemos azoteas y cubiertas planas y cubiertas inclinadas. Indicaríamos la superficie, en este caso de azoteas, aquí no hay. Y nuevamente este porcentaje sumado al de cubierta inclinada
medido en proyección horizontal, ¿vale? Debe dar 100. Igualmente, pues indicamos si dispone de aislamientos y demás, ¿vale? Voy a ir un poco rápido porque tampoco el tiempo del que disponemos es un poco justo y tampoco quiero entrar muy en detalle, ¿vale? Pero ya veis que después entramos a divisiones interiores y es un poco lo mismo, ir seleccionando falsos techos, solados, y ya pasaríamos a la parte de instalaciones, ¿vale? Donde tenemos saneamiento y evacuación, abastecimiento de agua, instalación eléctrica, calefacción, que aquí en función de si es central o individual ya nos va preguntando unas cosas u otras. Agua caliente sanitaria lo mismo, si es colectiva o individual. Gas canalizado, refrigeración, ventilación y renovación de aire, protección contra incendios, contra el rayo, ICT, y después instalaciones de elevación, que si marcamos que sí nos pregunta de qué tipo son, y el tema de protección contra gas radon, ¿vale? Con todo esto, que lo hemos pasado ahora muy rápido, pero que esto realmente pues, requiere de un trabajo, sobre todo una toma de datos bastante eficiente, tendríamos ya detallado los elementos constructivos y las instalaciones de nuestro edificio, ¿vale? Aquí introducimos una serie de datos generales de la inspección. Esta fecha de la visita, a priori aparece por defecto la fecha en la que se crea la inspección, que en este caso se creó en julio, pero se podría modificar pinchando en el calendario. Aquí indicamos cuántas viviendas hemos inspeccionado, cuántos locales, si hemos tenido algún impedimento a la hora de realizar la visita, qué medios hemos utilizado, qué pruebas se han realizado, bueno, pues una serie de preguntas más sobre la propia inspección, ¿vale? Y con todo esto pasaríamos al análisis de deficiencias. Este análisis de deficiencias, que nuevamente veis que es desplegable, ya nos viene filtrado en función de lo que hayamos seleccionado previamente, ¿vale? O sea, los apartados ya que nos salen son solo aquellos que nosotros hemos marcado que tiene nuestro edificio. En caso de que no haya ninguna deficiencia, no se marca nada. En este caso, por ejemplo, en cimentación, como veis, ninguna de las deficiencias que hay precargadas existen, con lo cual se deja en blanco. En estructura, pues en estructura vertical también está todo bien, en estructura horizontal todo está correcto. Pues vamos a ver algún sitio donde tengamos un ejemplo. Aquí, encerramientos verticales. En encerramientos verticales, fachadas medianeras y huecos, hemos detectado que hay fisuras o grietas en encerramientos de fachadas exteriores y que es una deficiencia leve. Una degradación, erosión y riesgo de desprendimiento, que también es leve. Y humedad de capilaridad, que consideramos que es medio, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos marcando y clasificando entre leve, medio y grave, pues todas estas deficiencias que nos propone la herramienta, ¿vale? De todas estas que se han ido seleccionando, nos aparece aquí, ya para entrar a definir en concreto cada una de ellas, nuevamente nos aparece una selección en base de lo que hemos indicado. Para que veáis este ejemplo, si os dais cuenta, en instalación de electricidad, por ejemplo, si la quito, me desaparece la de instalaciones, ¿vale? Por eso solo veis 3, ¿vale? Porque solo en estos 3 grupos tenemos alguna deficiencia. Cimentación, que por ejemplo no había ninguna, pues no nos aparece, ¿vale? De tal manera que es importante esto hacerlo en orden, ¿vale? Y o sea, ir completándolo al 100% por orden para que nos vaya ya facilitando la labor, ¿vale? Si nos dejamos algo, nos va a faltar después el apartado de deficiencias correspondiente. Bien, ¿aquí qué hacemos? Pues aquí ya nos está sacando de las deficiencias que hemos indicado que teníamos, por ejemplo, en otros elementos de encerramientos verticales, que es la que hemos visto. Humedades de capilaridad en muros de encerramiento, que hemos dicho que era leve. Si entramos, ya nos permite indicar la localización de esta deficiencia, hacer una breve descripción de la misma, indicar qué pruebas o ensayos hemos realizado, observaciones, e incluso aquí podríamos subir imágenes, que aquí en este caso, por ejemplo, pues hemos subido estas imágenes, ¿vale? Y por último indicaríamos para esta deficiencia en concreto si consideramos que es favorable o desfavorable. Si es favorable, aquí se acaba esta ventana. Si es desfavorable, nos pide que indiquemos un plazo de inicio de obras y de finalización, ¿vale? Entonces iríamos haciendo esto para todas las deficiencias que hemos detectado, ¿vale? Para cada uno de los capítulos. Una vez tuviéramos todo esto, nos consulta la herramienta si hemos detectado la existencia de un riesgo inminente, ¿vale? De algo que sí que requiera de una intervención inmediata, que en este caso no se considera ninguna.
Y, por último, en este apartado nos pide hacer la valoración final del estado de conservación del edificio en su conjunto, ¿vale? Que puede ser favorable, favorable con deficiencias menores, desfavorable con deficiencias severas o desfavorable con deficiencias muy severas. En este caso, es desfavorable con deficiencias severas. Y por último, aquí nos pide unas observaciones, pues un poco pues, para completar aquella información que consideremos para aclarar todo el tema de la visita, ¿vale? Cuando tengamos todo esto, siempre guardamos y volvemos. Pasaríamos al apartado de certificado de eficiencia energética. Aquí, directamente, esto os va a aparecer en blanco. Lo que hay que hacer es pinchar aquí en subir aquí su fichero XML. Buscamos el XML que tenemos hecho del programa que utilicemos para las certificaciones energéticas. Lo seleccionamos y lo cargamos. Y lo que va a hacer es que nos va a cargar todos estos datos automáticamente de este XML y nos va a generar los vectores energéticos. Aquí estamos hablando siempre del estado inicial, ¿vale? Guardaríamos, pasaríamos a la evaluación de accesibilidad. Aquí tenemos dos opciones, como se va a evaluar más adelante también, podríamos marcar esta casilla e indicar que no se procede a cumplimentar porque la accesibilidad se analiza dentro del bloque 2, potencial de mejoras, pero nosotros siempre recomendamos completarlo. Y si el libro es susceptible de acabar siendo documentación de una ayuda de accesibilidad, sí que es obligatorio, por lo menos en Aragón nos están pidiendo que esta parte esté completa, ¿vale? Entonces, nuevamente, pues ir rellenando por orden, condiciones funcionales, nos va haciendo una serie de preguntas y tenemos unos campos de observaciones que es importante que rellenemos, ¿vale? Observaciones tales, pues como en este caso, que es un edificio antiguo que no posee ascensor, nos pide, en el caso de que tuviera ascensor, pues indicar las dimensiones de la cabina, pues bueno, una serie de información que sí que deberemos completar al máximo. Posteriormente valoramos las condiciones básicas de accesibilidad entre universal, itinerario accesible, practicable o con carencias graves en accesibilidad. Podemos añadir también alguna imagen, ¿vale? En este caso, pues una imagen de la escalera. Y nuevamente guardaríamos e iríamos a inicio. Y dentro de este bloque 1.1, el último apartado es el de licencias y documentación complementaria, donde podemos subir documentos, pues si tenemos el proyecto original del edificio, de alguna rehabilitación que se haya hecho, pues simplemente pinchamos aquí, seleccionamos qué tipo es, pinchamos en añadir y ya nos deja complementarlo y subir a un PDF o lo que consideremos, ¿vale? Iríamos al bloque 1.2, manual de uso y mantenimiento, que nuevamente nos permite, bueno, como veis tiene varios apartados. El de uso y funcionamiento nos permite añadir un campo de texto, perdón. Nos permite añadir textos aquí como observaciones. Nos permite generar manualmente instrucciones de uso. Y nos trae ya todas estas que veis aquí de manera automática en base a lo que hemos seleccionado en el bloque 0, ¿vale? O sea, en función de las tipologías que hemos marcado, constructivas y de instalaciones, nos viene todo esto. Simplemente que nos va a aparecer, como veis aquí, deseleccionado y deberíamos de nosotros ir seleccionándolo, comprobando que son correctas y seleccionando, ¿vale? Cuando tengamos todo completo, guardamos y subimos. Hacemos lo mismo para el plan de conservación, donde además es muy similar, pero además nos va a indicar la frecuencia en la que tenemos que hacer cada una de estas tareas de mantenimiento y quién es el responsable, ¿vale? Y también podemos manualmente añadir nosotros algo, ¿vale? Con esto tendríamos el plan de conservación y mantenimiento y el manual de uso y funcionamiento. Pasaríamos al registro de incidencias y operaciones de mantenimiento. De momento, esto va a permitir incorporar documentos relacionados con el mantenimiento, pero esto se va a poder utilizar en el momento que tengamos la fase 2, la de libro vivo en funcionamiento, ¿vale? Tenemos este apartado de contratos de mantenimiento donde podemos subir los contratos que ya dispongamos de ellos, pues, de mantenimiento de los ascensores, el tema de PCI, lo que sea que dispongamos, o si no podemos indicar que se añadirán una vez estén suscritos en la fase de mantenimiento. Lo mismo para el registro de actuaciones, ¿vale? De momento esto está más previsto para la fase posterior del libro vivo del edificio, ¿vale? Y por último, este apartado que es un poco un cajón desastre donde podemos hacer recomendaciones de utilización y buenas prácticas. Temas de utilización de soleamientos, bueno, todo lo que se os ocurra para el uso del edificio por parte de los propietarios, ¿vale? Y con esto estaría el bloque 1, ¿vale? Perdona que haya ido un poco rápido, pero bueno, ya veis que es extenso y
y si no nos va a dar tiempo de verlo todo. Así que ahora ya le cedo otra vez el testigo a Lucio, que nos va a comentar el bloque 2. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y enseguida os comparto pantalla. Bueno, pues como os hemos comentado antes, vamos a analizar un bloque que tiene un poco más de enjundia, ¿de acuerdo? Vamos a analizar este bloque de aquí. Y bueno, pues vamos a verlo, vamos a analizarlo a nivel de prestaciones y sobre todo incidiendo en aquellas novedades que se han incorporado en el sistema. Entonces, lo primero que os hemos dicho, que cuando vayáis a analizar un edificio antes de la primera visita, os creéis un análisis de prestaciones y lo dejéis vacío, porque así ya al imprimir ese primer PDF, pues os salen todos los campos de los 80 y tantos campos que hay que analizar. Entonces, lo que se va a analizar aquí es a nivel de los principales documentos del código técnico y algún otro relacionado con la sostenibilidad, pues cómo está el edificio actualmente a nivel de accesibilidad, a nivel de seguridad de utilización, de seguridad en caso de incendio, de salubridad, de eficiencia energética, de protección contra el ruido y de algunos otros campos. Entonces, lo que nosotros creo que tenemos que aquí determinar es cómo está el edificio en este momento respecto a la normativa actual y en el caso de que pues esté, digamos, con un estado, digamos, muy bajo, muy por debajo de la normativa actual, pues proponer medidas de mejora, sabiendo que en casi todos los casos la normativa actual no tiene carácter retroactivo de aplicación sobre un edificio existente. Entonces, voy a ir rápido, pero sí que me voy a detener en aquellos aspectos que están generando un poco más de criterio o que, bueno, pues y os voy a decir, por lo menos con la experiencia nuestra en Aragón, cómo los estamos recomendando y cómo, bueno, pues cómo pues un poco también consensuado con la administración, cómo estamos fijando los criterios, ¿no? En primer lugar, en el tema de las condiciones funcionales y, bueno, principalmente lo que tiene que ver con la accesibilidad. Entonces, bueno, pues por ejemplo, en este edificio de aquí, pues es un edificio, que os pongo la foto, es un edificio, es un zaguán grande que entras y tienes aquí una diferencia de cota de aproximadamente 90 centímetros, que se salva con una rampa que no cumple código técnico, y luego ya sí que tenemos aquí un zaguán con 4 ascensores, digamos, en 2 escaleras. Entonces, bueno, pues porque veáis un poco el criterio, pues lo que explicamos en el texto, que, bueno, pues que existe una carencia grave de accesibilidad, de acuerdo, pues que están a una cota superior. De acuerdo que la rampa tiene una pendiente del 22,9%, que es muy superior a lo que reflejaría el documento de apoyo de ADB SUA2, de acuerdo, que es la adaptación, digamos, en los criterios del código técnico para la adaptación a edificios existentes, que para este caso nos permitiría hasta un 10% de RAM. Y entonces, porque veáis un poco el criterio, voy a leer este párrafo entero. Decimos, una vez expuestas las carencias de accesibilidad, se propone la mejora de la accesibilidad consistente en la remodelación del zaguán de entrada del edificio, mediante la instalación de una rampa con pendiente inferior al 10% que permita salvar la cota, pero de entrada al zaguán con la cota más 825 centímetros, perdona, 82,5 centímetros, que es donde se sitúa la cota de embarque del ascensor, o bien la remodelación del zaguán para la instalación de una plataforma salvaescaleras. La inversión aproximada para convertir el edificio en accesible se ha presupuestado en torno a los 30.000 euros, para los que también existe alguna línea de ayudas para la mejora de accesibilidad. No obstante, también se propone a la comunidad realizar un estudio técnico de viabilidad para analizar la posibilidad de bajar los ascensores a cota cero, aunque en este caso la inversión sería mayor. Esta cantidad se ha incluido dentro de la inversión a realizar, dentro de la mejora energética, porque lo permite y se puede incluir dentro del importe subvencionable. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un criterio. Aquí se da una solución y se dejan abiertas otras dos, pero ya se da una solución. Y en línea con esto, si vamos abajo, pues ya tenemos aquí una mejora, que es la de mejora de la accesibilidad. Entonces, pinchamos y entonces, bueno, pues básicamente ponemos aquí lo que hemos incluido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en cuanto a la accesibilidad y, bueno, pues actualmente ya digo que aquí en Aragón se han incluido como obligatorio el libro del edificio existente para las ayudas de accesibilidad y entonces, pues esto es un poco lo que se incluye. Antes de comenzar a mirar el resto de prestaciones, simplemente deciros que, bueno, pues cada uno de los aspectos que hay que analizar son los que figuran aquí, que son exactamente copiados literalmente a lo que nos dice el índice comentado
que, como hemos explicado antes, ha estado elaborado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica, de la Arquitectura y el Ministerio. Entonces, bueno, pues estas son las partes de las prestaciones que hay que analizar y ver cómo está nuestro edificio en este caso, y en el caso que veamos que tiene potencial de mejora, pues decir. Y ahora veremos algún aspecto un poco más controvertido todavía. Para tener mayor guía sobre esto, pues aquí a la derecha tenemos un apartado de comentarios, que si pinchamos, pues nos sale aquí un pequeño comentario de lo que se podría analizar en el apartado. Tenemos un apartado de ejemplos, ¿de acuerdo? Pues que también nos lo explica, y este que es el más importante a mi juicio, que es el de normativa, donde, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos el de ADB SUA2, donde, bueno, pues quiero decir, podemos ir a buscarlo al código técnico, pero aquí lo tenemos como más a mano, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al SUA, pues tenemos una serie de apartados que tenemos que ir analizando, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, puertas frente al riesgo de impacto, atrapamiento, aprisionamiento y con las condiciones de accesibilidad. Bueno, pues muestro la imagen, ¿de acuerdo? Pues sí que recomendamos que en casi todas las partes, pues si podéis, vais haciendo alguna foto, porque luego, de cara a vestir el documento que se entrega a la comunidad, pues queda muy bien el análisis de la prestación con su fotografía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en barreras de protección frente al riesgo de caída, pues aquí, si miramos esta ventana, pues estas ventanas son una ventana en la escalera que se puede abrir perfectamente, y entonces aquí tenemos una diferencia de cota de 40 centímetros, o sea que puede venir cualquier niño a abrirlo, y es un edificio de gran altura y puede abrir un gran riesgo, ¿no? Pues esto pues lo identificamos, y entonces decimos que ahí hay un tema de una prestación de seguridad que a nuestro juicio está muy por debajo de lo que debería estar, y hay un riesgo que nosotros hemos detectado, y como consecuencia de esto, pues le damos a añadir mejora, definimos la mejora, que no la voy a hacer ahora porque la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta instalación de protecciones ventana, y aquí nosotros pues decimos que la prioridad es alta y establecemos un poco lo que nosotros decidimos. Una cosa importante que se ha recomendado, o sea, que se ha cambiado, o sea, que se ha mejorado, es que antes en cada una de las mejoras que se incluía ponía una fecha recomendada para el inicio. Esto, si tenías un gran número de mejoras, era un poco latoso, porque tenías que tener un archivo paralelo para no, digamos, para llevar un buen control de las fechas. Entonces ahora lo que se dice es que será según la fase, y luego ya veremos a continuación ahora cómo organizamos las obras que nosotros recomendamos, pues en diferentes fases. Y entonces, bueno, pues aquí es un poco, vamos analizando todos los aspectos de seguridad, utilización y accesibilidad. Y bueno, pues aquí en este caso nos sale, bueno, perdona, la instalación de protección contra el rayo. También me voy a detener un momento. Vale, sistema de protección frente a la caída del rayo. Pues aquí vamos a normativa, y aquí tenemos el SUA 8 que nos dice exactamente cómo calcularlo. Entonces, en este caso, lo que se dice que, dada la altura del edificio, su localización y el resto de características, se comprueba que la frecuencia esperada de impactos NE es mayor que el riesgo admisible NA. Por lo tanto, de acuerdo, sería necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo. Y dice ya que cuando se calcula, pues nos sale un nivel de eficiencia entre 91, entre 91 y 95, y entonces el nivel de protección requerido sería 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, se recomienda la instalación del sistema de protección contra el rayo, y entonces si vamos abajo vemos que ya pues lo tenemos metido. Y aquí tenemos, bueno, pues todas las mejoras que se han incluido en este apartado de seguridad, utilización y accesibilidad. Pasamos al siguiente, seguridad en caso de incendio, ¿no? Y entonces el primero nos dice grado de protección de las escaleras. Bueno, entonces, bueno, pues aquí tenemos, si veis las escaleras, son unas escaleras pues de esos años que no tienen ningún tipo de sectorización ni ningún tipo de protección. Y entonces vamos aquí a la normativa, y entonces lo que nos dice es que para cuando tengamos una escalera de evacuación descendente mayor, entre 14 y 28 metros, debe ser protegida, y cuando sea mayor de 28 metros debe ser especialmente protegida. Aquí vemos, vuelvo a poner la foto, vuelvo a poner la foto de nuevo, vemos que no tenemos ningún tipo de protección a esa escalera, ¿no? Entonces, bueno, pues os vamos a leer aquí cómo sea en este caso pues el criterio que se ha utilizado. Bueno, dado que básicamente os lo explico. Como esta escalera no tiene, o sea, no está protegida, y no tenía ningún tipo de sistema de protección contra incendios, lo que se le dice a la comunidad es, en primer lugar, que instale extintores de polvo
en cada uno de los rellanos, y en segundo lugar, que se analice con un estudio específico si sería posible la instalación de una escalera de evacuación por el patio de luces, que tienen un gran patio de luces, y a pesar de que la cota, digamos, de acceso a la escalera no sería entre los dos rellanos, porque se podría acceder, pero por lo menos permitiría pues, una evacuación en el caso de que hubiera un incendio en una de las plantas. Y de esto es lo que se trata. O sea, nosotros no podemos aquí obligar a la comunidad a que haga esta escalera especialmente protegida, porque constructivamente es imposible. Entonces, bueno, pues tenemos que buscar alternativas de forma que mejoren las prestaciones en este caso, de seguridad en caso de incendio, ¿no? Y aquí en el caso de seguridad en caso de incendio, pues tendríamos dos, ¿no? Pues la instalación de extintores y la instalación de puertas contra incendios en los cuartos de instalaciones del sótano. Bueno, pues en salubridad, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la ventilación de las viviendas, bueno, pues algún análisis que se hizo, bueno, pues el almacén de residuos que se recomienda, y bueno, pues aquí lo que decimos es que se instale una extracción en los cuartos de instalaciones que están en la planta semisótano. Eficiencia energética. Bueno, aquí sí que me voy a detener un poco más, y entonces, bueno, pues en este edificio se hizo alguna prueba de termografía, de acuerdo, bueno, pues que ya nos daba alguna pista de cómo iba a ser su comportamiento energético, porque es un edificio que no tiene ningún tipo de aislamiento. Tiene cámara de aire entre el lienzo exterior de fachada y la parte interior, pero no tiene aislamiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues se analizan todas las partes que nos dicen de los sistemas de control de iluminación en zonas comunes, iluminación de bajo consumo, bueno, pues todo esto se va analizando, ¿de acuerdo? Y entonces al final aquí se definen los tres conjuntos de medidas. Entonces, consejo que yo os doy. Antes de analizar los tres conjuntos de medidas, y ahora entraremos en uno para verlo de forma detenida, sí que os aconsejo que os fabriquéis una Excel como esta, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues tengamos la situación inicial, ¿de acuerdo? Tengamos la primera propuesta y tengamos la demanda que tenemos, ¿de acuerdo? Para conseguir un descenso del consumo de energía primaria del 30 al 45. Y aquí tengamos el presupuesto que nos cuesta hacer esa intervención, más o menos, la ayuda que vamos a conseguir y a pagar por los vecinos, y lo que tienen que pagar los vecinos, que directamente es la diferencia. Y luego el ahorro de energía anual con esta solución. Esto tenedlo calculado antes de empezar a meter las medidas de eficiencia energética, porque son los datos que os van a pedir. Entonces, entro un momentito en una de ellas, concretamente entro en esta, que fue la que en este caso se ha elegido, porque es la que tiene menor inversión, porque es una comunidad que tiene sistema centralizado de calefacción y lo tiene muy optimizado ya, y entonces, bueno, pues es complicado un gran descenso del consumo de energía primaria no renovable. Entonces, aquí simplemente, bueno, pues se pone la descripción lo más detallada posible, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vas incluyendo, perdón, que vamos a hacer una nueva, o sea, vamos a añadir una mejora nueva, entonces aquí pondríamos el nombre, de acuerdo con la descripción que fuese, con lo que afecta, y entonces aquí a la hora del consumo de energía primaria no renovable, pues directamente nos iríamos a la Excel, y entonces imaginaros que cogemos pues aquí ya pondríamos el dato final, que son 88,74. Pues ponemos aquí 88,74 y automáticamente nos calcula la reducción y nos calcula el porcentaje de reducción. Con la demanda lo mismo, pues vemos aquí que 67,10, pues pondríamos 67,10, vale. Y así iríamos rellenando todos los campos que nos va pidiendo, ¿no? Hasta que llegamos al coste estimado. Entonces aquí el coste estimado, en la guía se marcan unos baremos, entonces, bueno, para edificios grandes sería siempre más de 300.000, aunque aquí estamos valorando seguir aumentando estas franjas para que sea lo más exacta posible. Entonces, en ayuda máxima, o sea, ayuda económica a conseguir, pues la teníamos calculada, que en este caso sería 1.623.000 euros, ¿de acuerdo? Y la inversión a realizar, pues entonces aquí lo tenemos que poner directamente, porque en este caso serían 663.000 euros. Vale. Y luego el ahorro económico a implantar anual, tras implantar la medida, aquí tenemos un enlace que podéis pinchar y os redirige directamente a la calculadora energética que está en la página web del Consejo General de la Arquitectura Técnica y que es muy interesante. Simplemente metéis aquí los ratios del consumo de calefacción
los pongo un poco al azar, de ACS, de refrigeración, y luego los datos de superficie del edificio y la altitud, ¿de acuerdo? Y el número de viviendas, bueno, lo dejamos tal cual y nos da a calcular. Entonces aquí directamente sacamos el coste de lo que tenemos en euros de lo que tendríamos en este momento. Como hemos hecho todas las simulaciones desde el estado inicial a los 3 certificados de eficiencia energética de estado reformado, del 30 al 45, del 45 al 60 y más del 60, pues tenemos las diferencias y directamente pues los calculamos aquí. En este caso serían 59.274 euros de ahorro. Perdón. De acuerdo, que lo pondríamos aquí. De acuerdo, y esto es un poco lo más complicado a la hora de rellenar. Y ya pues le daríamos a guardar y tendríamos la mejora. Desde el punto de vista de protección contra el ruido, pues bueno, pues aquí lo que nos dice es el índice de ruido de día. Bueno, pues lo que os aconsejo es que miréis a ver si el municipio tiene el mapa de ruido y entonces que veamos a ver qué índice de ruido de día tiene, como en este caso, y entonces pues podamos ver a ver y entonces mirarlo a ver de acuerdo a la normativa, ¿vale? Pues si tenemos más de 65 y bueno, pues simplemente aquí lo que se dice es que cuando se haga el proyecto de rehabilitación, pues se estudiará exactamente pues, las nuevas carpinterías, etcétera, de forma que esté protegido el edificio contra esta emisión acústica, ¿de acuerdo? Y bueno, pues y luego aquí en el apartado de otros, pues hay otros apartados a valorar, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues por ejemplo, el sistema de la instalación de una línea de vida, etcétera, ¿no? Pues que es la... Entonces, una vez que hemos hecho el análisis prestacional, que lo he hecho así muy rápido, ya nos vamos aquí al último que pone deficiencias detectadas, y estas deficiencias son todas las que nosotros hemos incluido en el apartado que ha explicado mi compañero Mariano en el bloque 1 del análisis de conservación. Cada vez que marcamos una deficiencia, luego nos viene aquí, ¿no? Porque de alguna forma es una intervención que vamos a tener que hacer y esto. Entonces aquí tenemos todas estas deficiencias y se han generado todas estas mejoras para reparar esas deficiencias. Y entonces para realizar una mejora de esta, pues simplemente se pone aquí y se complementa tal como se ha hecho en las anteriores. Y entonces una vez que tenemos esto, y aquí vienen las principales novedades, vamos al plan de actuaciones del edificio. Entonces aquí tenemos resumidas todas las mejoras que nosotros hemos incluido en el edificio y las tenemos clasificadas en 3 grupos, en mejoras de conservación, en mejoras energéticas y en otras mejoras del edificio que están destinadas a la mejora de prestaciones del edificio. Entonces, esto digamos que es una preclasificación que se ha hecho con todas las que nosotros hemos estimado, pero puede haber mejoras que una y otra no sean compatibles. Entonces aquí nosotros tenemos que decidir exactamente con qué mejoras nos quedamos para recomendar de forma definitiva al propietario o a la comunidad de propietarios. Entonces, en este caso vamos a empezar por mejoras energéticas. Nosotros hemos establecido 3. Esta primera, que es del 30 al 45 de descenso de consumo de energía, la del 45 al 60 y la mayor del 60. Entonces, en este caso, hemos dicho que la decisión que hemos tomado es que la que elegimos es la de descenso del consumo de energía del 45 al 60. Entonces, para elegirla simplemente se le da el más, desaparece y nos pasa aquí abajo, ¿de acuerdo? Y estas de aquí de mejoras de conservación son todas necesarias, pues le damos más a todas. ¿De acuerdo? Ya veis que esto de la clasificación es rapidísimo. Una vez que están definidas las mejoras. Y aquí en las mejoras prestacionales, pues también están todas definidas y no hay ningún tipo de colisión de una con otra. Pues las vamos poniendo. Vale. Entonces, ahora, llegado a este punto, lo que pasa es que estas ya las tenía antes definidas, entonces me salen las fases. Pero aquí lo lógico es que me salgan todas así, sin fase. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer yo es asignar a estas mejoras, clasificarlas por las fases, para que luego cuando nosotros entreguemos el documento a la comunidad de propietarios, pues le salga ya qué actuaciones son urgentes y tiene que hacer en la fase 1, qué actuaciones puede hacer en la fase 2, en la fase 3 o 4 o el número de fases que nosotros establezcamos. Hay aquí hasta 5 fases, digamos, prefijadas. Pues esta creo que era la fase 2 y esta creo que era la fase 1, la reparación de sumideros. O la fase 3, perdón, era esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que hemos definido todas las fases, vale, vamos aquí ya y entonces me salen las fases
que tengo activadas, que en este caso son la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces tengo que entrar en cada una de las fases y tengo que marcar el tanto por ciento de reducción de demanda energética que me dan las mejoras que están incluidas en esa fase, el tanto por ciento de reducción de consumo de energía primaria no renovable, en estas son todas, en la fase 1 son conservación de las cosas urgentes, la duración estimada en meses y la fecha recomendada de comienzo, que aquí es el 12 de febrero del año próximo. ¿De acuerdo? Entonces aquí las medidas energéticas las hemos incluido en la fase 3 y entonces aquí pues vemos que le decimos que tiene la reducción de demanda del 55, de la energía del 49,4, 16 meses de duración estimada, porque son unas obras importantes, y recomendamos que comiencen más o menos por tema de ayudas y tal, pues el 23 de junio del 25. Y bueno, y entonces una vez que ya hemos definido todo esto, automáticamente se nos clasifican las fases solas con todas las mejoras que nosotros hemos establecido. Pues en la fase 1 todo lo que tiene que ver con la albardilla rota, la reparación de frentes de forjado, etcétera, etcétera. La fase 2, pues algunas cosas de conservación que no nos han parecido tan urgentes, ¿de acuerdo? Pues si algún tema de accesibilidad, bueno, y todo lo que tiene que ver con accesibilidad también está incluido en la fase 2, ¿de acuerdo? En la fase 3, pues está la medida de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Y algo de impermeabilización de cubiertas, que evidentemente, pues como la cubierta en este caso está en mal estado, pues se aprovechará cuando se haga la rehabilitación energética, pues ya para cambiar el aislamiento, ¿no? Y en la fase 4, pues se ha incluido aquí la instalación del sistema de protección contra el rayo. Llegados a este punto, tenemos que definir el estado propuesto energético del edificio. Entonces es tan sencillo como darle aquí a subir fichero XML y entonces se coge aquí la opción que hemos elegido, se le da a abrir y automáticamente nos carga, digamos, los datos energéticos de la solución y nos carga, perdón, que se está ahora guardando. Vale, y nos carga los vectores energéticos del edificio, que si os acordáis de la tarta anterior, el porcentaje de calefacción era mayor, ¿de acuerdo? Y el de ACS era menor y ahora, pues evidentemente, como en cualquier rehabilitación. Y luego, por último, para acabar el libro, simplemente pues hay que hacer el resumen del libro. Entonces, lo que aquí recomendamos, bueno, hemos puesto aquí esta recomendación, coste al menos de 300 palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque es una obviedad, pero no es tanta porque venían muchos libros del edificio cuando venían avisado para comprobarlo, pues venían pues este apartado prácticamente vacío. Entonces aquí lo que se trata es de que nosotros toda esa documentación técnica que hemos generado, pues de alguna forma la organicemos en un lenguaje sencillo y se explique a la comunidad de propietarios cuáles son las prioridades, ¿no? Como ya hemos definido las fases, pues una forma correcta es hacerlo por fases. Oye, pues en la fase 1, ¿de acuerdo? Pues tenéis que hacer pues, las medidas. Luego, pues el tema de energía. ¿De acuerdo? El tema de accesibilidad y luego pues todas aquellas cosas. Y luego tenemos aquí al final pues la posibilidad de meter una fotografía final que bueno, puede ser desde los datos de la empresa o del estudio donde trabajéis para que lo tengan, o aquí en este caso pues que hemos metido una infografía de beneficios de la rehabilitación. Y con esto pues estaría finalizado lo que es el libro del edificio y ya únicamente lo que nos faltaría simplemente es salir y darle a imprimir el PDF y espera, que el PDF lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para que sea más rápido. Entonces, esperad un momentito. Vale, veis el PDF, ¿verdad? A pantalla completa. Bueno, y entonces aquí, bueno, como veis también se ha cambiado mucho lo que es esto del PDF y entonces, bueno, pues aquí tenemos toda la documentación que se ha metido del edificio, ¿de acuerdo? Pues todo lo que tienen que ser las deficiencias. Bueno, pues vale, todo lo que tiene que ver con el apartado de accesibilidad, el de la calificación energética del edificio con los primeros vectores, estos son los vectores iniciales, luego todo lo que es el uso, las recomendaciones de uso, todo lo que es el mantenimiento. Esto lo paso rápido porque, bueno, y aquí ya
llegamos a la parte segunda, que es lo que tiene que ver con las prestaciones del edificio, ¿no? Pues bueno, pues todo lo que se ha comentado de accesibilidad, de seguridad de utilización, de resbaladicidad del pavimento, bueno, pues del tema de elementos accesibles en los ascensores, que se recomienda la instalación de una app que ha desarrollado ONCE. Bueno, pues una serie de cosas. Aquí están las mejoras, ¿de acuerdo? Aquí el tema de seguridad contra incendios, vale. Eficiencia energética, ¿vale? Con las 3 mejoras perfectamente especificadas, el tema de ruido. Bueno, y aquí una vez que acabamos todo, pues tenemos las mejoras ya clasificadas por tipo por grupo, por conservación, por energía o por otras medidas de mejora. Y luego ya la optimización de medidas, que ya salen las medidas únicamente que se han recogido como muy recomendables para el edificio. Primero se listan todas y luego ya se organizan por fases. La fase 1, la fase 2, ¿de acuerdo? Perdón. La fase 3, ¿vale? Nos dice cuándo es la fecha recomendada de comienzo y la reducción de demanda y de consumo, la duración estimada, y aquí pues todo lo que nosotros hemos recomendado. El estado final del edificio a nivel de vectores energéticos, el resumen del libro y pues, la última infografía que hemos comentado. Y bueno, pues hasta aquí la explicación un poco de lo que os queríamos trasladar, un poco de las novedades de la herramienta en este momento. Y bueno, simplemente decir que la herramienta está pensada para facilitar al máximo el trabajo de los técnicos y automatizar pues aquellas cosas que se pueden automatizar para que realmente dediquemos nuestro tiempo a pues eso, analizar el edificio y aportar pues ese valor añadido, sobre todo en el análisis primero del estado de conservación, el análisis energético y el análisis del resto de prestaciones, y sobre todo por proponer soluciones alternativas de cómo poder elevar las prestaciones de estos edificios. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Hemos ido un poco rápido, pero había que ser rápido para poder verlo todo en este espacio de tiempo. Y bueno, pues si hay alguna pregunta a la que os podemos echar una mano, pues a vuestra disposición. Sí, Lucio, perdona, no sé si Alejandro está por ahí. Sí que hay unas preguntas. ¿Te la leo? Sí, mira. Sí. Pregunta Ana, bueno, perdona, que es un poco raro hablar sin que te le vean a uno, ¿no? Pero pregunta Ana María Amiano que si tienes el IE hecho, si es posible aprovechar la información que está en el punto IE para rellenar los datos del principio del Lex, ¿no? Porque ya los has rellenado para el IE, pues no tener que rellenarlo por 2 veces, ¿no? Sí, evidentemente si tienes el IE, pues lo tienes que volcar en la parte inicial de aquí del libro del edificio existente, y lo único que tienes que recomendamos hacer en el apartado, lo que es obligatorio hacer es definir los elementos constructivos, o sea, marcar los clics de los elementos constructivos. ¿Por qué es obligatorio? Porque luego con los elementos constructivos que tú defines, el software te saca unas operaciones de uso y de mantenimiento, unas u otras, en función de los elementos constructivos. Y entonces, las deficiencias, si ya las tienes, las deficiencias de conservación, si ya las tienes realizadas en el IE, pues hombre, no haría falta hacerla aquí, porque esto ya no, ¿sabes? Lo que pasa es que luego, pues en cuanto a las mejoras de conservación, las tendrías que hacer, eso sí, y luego, pues acoplar el IE también, como en el PDF del IE, juntarlo con Sí, este. pero que no hay posibilidad, entiendo, de una exportación o importación de... Hoy en día no, el futuro Vale. Dios dirá, pero claro, estamos hablando de Muy sistemas bien. que... Pues nada, tomamos nota para futuras... Juan, perdona, una puntualización a esto que comentabais. Es que aunque adjuntemos el IE, no se va a mostrar ese PDF cuando nosotros descarguemos el PDF del libro, ¿vale? Se va a mostrar una línea como que está adjunto el documento IE, PDF, tal, pero no se va a mostrar todas esas páginas, con lo cual es lo que dice Lucio, ¿no? Habría que hacer un montaje y añadirlo. Sí, claro, luego se compone con el otro archivo y ya está. Vale.
La siguiente pregunta es que parece ser que hay una limitación, pregunta Rafael Serrano, no sé en qué comunidad autónoma será, del archivo que tiene que incorporar para la solicitud de la ayuda, de que no puede superar los 20 megas y que claro, que si incorpora muchas fotos, pues no se Vale. excede, ¿no? Si hay alguna manera de reducirlo. Pues Muy tenéis- buena pregunta, Rafael, porque esto nosotros aquí lo tenemos a 10 megas. Entonces, imaginaros este que hemos presentado último, que tenía, pues yo qué sé, claro, entonces nosotros por un lado estamos recomendando meter una foto en cada una del análisis de la prestación porque queda muy bien. Tú dices resbaladicidad del pavimento y si pones una foto del pavimento que es yo qué sé, pues un granito, que eso cuando llueve pues resbala mucho, que evidentemente está muy lejos de los índices de resbaladicidad que nos dice el SUA 1, pues hombre, está muy bien que pongamos una foto, pero esto os añade. Entonces, en primer lugar, la primera es meter fotos pequeñas, de 200K, como mucho, porque se ven muy bien, de verdad. Y luego, pues a veces, si tú metes, pues yo qué sé, pues a lo mejor metes 100 fotos en un libro del edificio existente, uno de los grandes, de estos de muchas viviendas, pues a lo mejor el tamaño que te sale de archivo son unos 20 megas. ¿Qué pasa de los 20 megas? Pues que lo reduces un poco, porque luego cuando metes el visado, por lo menos el nuestro, aquí en el Colegio de Zaragoza, nos incrementa a 1 mega más. Si tenemos un archivo, a nosotros la limitación aquí en Aragón son 10 megas y es una faena, ¿eh? Entonces lo que hacemos es rebajarlos más o menos a 7-8 megas, que no pierden mucha calidad. El tema de los vectores energéticos, pues pixela un poco las cifras, pero no mucho, el resto se ve bastante bien y funcionamos con eso. O sea, hemos reducido algún LES de 70 megas a 8 megas bien, y así funcionamos. Entonces, lo que hacemos muchas veces al cliente se le da el grande para que lo tenga en buena calidad y luego pues se rebaja otro, se firma, se visa y se mete a la plataforma de solicitud de ayudas. Entendido. Pues mira, también pregunta Francisco Hidalgo, ¿qué criterios sigue la herramienta para cuando hay varios técnicos que firman un LEX? Porque dice que dando de alta uno, luego les ha aparecido como principal otro. No saben, no sé si eso se puede modificar o se puede En mover o... principio, aparecen todos, los que están dados de alta. Y a lo mejor si es un libro de hace unos meses, sí que es posible lo que comenta, de que lo diera de alta uno, pero apareciera primero otro, pero esto sí que lo modificamos para que el que crea el libro y lo da de alta ni se pueda eliminar ese técnico y aparezca el primero. Pero vamos, aparecen en los campos de firma, aparecen todos, ¿eh? Vale. Bueno, nos preguntan por si va a estar disponible el vídeo, ya lo hemos dicho al inicio de la sesión, que sí, así que se podrá ver todo esto, que alguna cosa a lo mejor pues, ha ido rápido, pero bueno, tenéis la posibilidad de parar, reiniciar. Y dice, aquí una pregunta, Carolina, dice, ¿puede generarse tabla calendario de actuaciones? Sí que genera una especie de GAN, ¿no? O sea, lo que genera es las fases finalmente, entonces por fases, más o menos siguiendo la estructura de la guía. Y entonces lo que te dice es fase 1, pues tú dices, pues fecha de comienzo el 1 de enero, por ejemplo, invento. Y duración de la fase 2 meses, ¿no? Luego fase 2, fecha de comienzo, pues 1 de abril, duración 3 meses. Y entonces eso es un poco. Y en cada una de las fases va incluida cada una de las medidas. Muy bien. Luego, Jordi Hernández pregunta si se va a facilitar una plantilla para el siguiente de las pautas explicadas. No sé si se refiere a alguna de las que has enseñado, Lucio. Bueno, se puede estudiar si disponer alguna luego en la parte de acceso al libro, a lo mejor. ¿O? Bien, si queréis, quiero decir, por la Excel a lo mejor, o el tema de la presentación, Juan, quiero decir, bueno, la podemos facilitar, no tenemos ningún Vale, problema. fenomenal. La podemos enviar a los asistentes, la presentación, fenomenal. Pues hacemos eso. Luego preguntan el plazo de validez, Ramón Espuis, perdón. Pregunta el plazo de validez de un libro desde que lo das de alta, porque bueno, claro, puedes tardar mucho en rellenar el libro si tiene alguna caducidad. Pues mira, en principio está todo pensado para que esté al menos hasta junio de 2026. O Vale. sea, que de momento ese sería el plazo, ¿no? Ahora con el tema de lo que es la fase 2 del libro para que entre todo el tema de mantenimiento y actualizaciones de las mejoras y tal, porque la idea es que sea un sistema automático que avise a los propietarios del edificio, al administrador de fincas o al propietario, de las operaciones de mantenimiento que tiene que hacer cada año y entonces luego el técnico pues pueda ir marcando pues, las operaciones que se hace. ¿Para qué? Esto está pensado con la idea de promover y difundir digamos, el valor que tiene el técnico de cabecera o el técnico de mantenimiento de un edificio y darle valor a esta figura y ponerla en valor sobre todo dentro de los administradores de fincas y de los propietarios de los edificios.
Y entonces, bueno, pues un poco eso. De momento, en cuanto a la pregunta concreta, la respuesta concreta es hasta el 26, al menos hasta junio del 26. Hila muy bien con la siguiente pregunta que hace José Ramón Diago, que pregunta cuándo se va a desarrollar el posible o futuro LEX o post-LES, ¿no? Es decir, el seguimiento del edificio y cómo se va a implementar. Bueno, esto es algo que no... Bueno, Lucio, te dejo, pero... Bueno, José Ramón es colegiado nuestro, además. Le mando un saludo desde aquí. Pues estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, pues en los próximos meses, a lo largo del 24, estará todo disponible. Perfecto. Bien, pues yo creo que... bueno, nos van apareciendo nuevas. Te voy a decir la última, pero seguimos. Dice, duda en cuanto a honorarios. ¿Hay alguna tabla de precios para saber cuánto cobrar a la comunidad o propietario? Pues, a ver, yo os he dejado las horas porque evidentemente sabéis que está bastante perseguido el tema de dar tablas de honorarios. Entonces, os he dejado las horas que nosotros hemos estimado ya con la experiencia que dan los que se han hecho aquí de los colegiados nuestros y tal, pues un poco las horas que son, ¿no? Entonces, en este caso, es que depende mucho del tipo de edificio. Es que, joder, es que no es lo mismo. A la hora de hacer, todos lo sabemos, a la hora de hacer un certificado de eficiencia energética, no tiene es que cambia mucho. Un edificio de 12 viviendas o de 8 viviendas, sencillito, es que cambia mucho en función de la forma, el tipo de ventanas, si son iguales los huecos, son diferentes. Cambia muchísimo. Y los honorarios pues tienen que ir aplicados. Sí que os puedo decir que, bueno, pues hay gente que más o menos lo que presupuesta es lo que dan la ayuda o lo que da la ayuda más el IVA. Eso es una cosa, pues eso, lo que, o sea, si por ejemplo te dan de ayuda 1.200, pues 1.200 más IVA si el edificio es sencillo, ¿eh? Y bueno, pues eso sería un poco, pero claro, es que en cuanto a honorarios depende mucho del tipo de edificio. Muy bien. Pues vamos a ver, sigue también Daniel Redondo, pregunta que cuando sube el CSV, que entiendo que es el del catastro, el programa cierra esos datos. Pon aquí, cierra el LE. No sé si es así, Mariano. Sí, en el Dice momento que le das... Sí, Perdona. Bueno, en el momento que le das a generar libro, una vez ya sea porque captas los datos desde catastro o porque subes tú un CSV, en el caso de Navarra y País Vasco, en el momento que creas el libro, sí que se bloquean esos datos, ¿vale? Se puede cambiar alguno dentro de ellos, creo, si no recuerdo mal, Lucio, creo que el uso y puede que los metros cuadrados, Sí. pero las referencias de los inmuebles sí que se quedan bloqueadas. Perfecto. Y bueno, creo que ya son las dos últimas. Propone Unai si se podría facilitar a lo mejor un ejemplo de un libro que tengáis base, que esté completo, para que sirva un poco de guía para los técnicos. Bueno, puede ser una idea a estudiar, ¿no? Es una idea a estudiar, lo que pasa es que esto habría que consensuarlo porque, a ver, esto le hemos dado muchas vueltas, ¿eh? Y nosotros a los técnicos de cada colegio nuestros se lo proporcionamos cuando nos lo solicitan, pero aquí tenemos un poco también el criterio porque es diferente en cada comunidad autónoma, entonces a lo mejor podemos proporcionar un libro que se ha hecho aquí con criterios de Aragón y a lo mejor que en otras comunidades pues valoren más otro tipo de análisis. Y entonces, pues bueno, quiero decir esto, pero de todas formas a mí no me parece buena la propuesta y me parece, y de hecho creo que no estaría mal que nosotros a nivel profesional marcásemos unos criterios de hasta dónde tiene que llegar el análisis de cada uno de los apartados del libro del edificio existente y esos criterios un poco que pudieran ser de guía para que las administraciones pudieran también servirse de esa, ¿no? de esa experiencia, a lo mejor. Pues lo podíamos estudiar incluso con el grupo de trabajo con el que se hizo la guía, es decir, con arquitectos, el Torroja y el Ministerio, porque es verdad lo que dices, que hay bastante variación en los requerimientos que hacen en diferentes comunidades, poniendo más énfasis en algunas que en otras, y además en cosas distintas, ¿no? Porque digamos que hay unos mínimos que están claros, pero luego algunas, bueno, a mi criterio, pues se han puesto en un nivel de exigencia muy alto, mientras que otras están en un nivel más razonable, ¿no? Y quizá hacer un ejemplo, bueno, puedo proponerlo en el grupo de trabajo, ¿eh? Porque igual podría ser una buena idea hacer un ejemplo. Sí, sí, sí. Bien, pues yo creo... bueno, sí, aquí había... Bueno, siguen llegando, pero me parece que yo creo que ya con esta última, porque preguntan aquí si la figura está del técnico del edificio, el técnico de cabecera, que se ha comentado, que cuánto podría suponer una comunidad de propietarios al año. Bueno, entiendo que dependerá mucho del edificio y las condiciones que tenga, ¿no? Pero...
Sí, bueno, no sé, yo la verdad no voy a hablar porque me gusta mucho este asunto, entonces soy un poco apasionado y tengo cabecera por el futuro que tiene y el futuro profesional que tenemos los arquitectos técnicos en esta labor, ¿no? Pero es que depende del tipo de edificio, depende del tipo de edificio y del tipo de propiedad, ¿eh? Ya, Porque si está tenemos una claro. propiedad muy dependiente del técnico, pues entonces evidentemente esos son otros honorarios que una propiedad que te deje un poco más llevar tu propio guión de trabajo. Perfecto. Bueno, pues nada, yo lo vamos a dejar aquí porque además cada vez que digo una salen tres, ¿eh? O sea que... Entonces, si os animo a todos a que, bueno, sabéis que hay un correo de consultas en la página web de acceso, aparte de que hay bastantes vídeos en la página web del propio colegio, ¿verdad? O hicisteis una de Aragón que tiene muchos vídeos desarrollados y, bueno, que trasladarnos las consultas que surjan y trataremos de darles respuesta lo antes posible. Y, bueno, sin nada, daros muchas las gracias a Lucio y a Mariano por vuestra excelente exposición y por el trabajo realizado, que se nota que además, como dices, le has puesto un poco también de ilusión, ¿no? Y de convencimiento de que esto puede tener un futuro bueno, tanto para la sociedad en su conjunto, porque mejoremos los edificios, como para los técnicos, porque es una herramienta que nos puede ayudar a prestar un servicio bueno. Pues nada, oye, nosotros, gracias Juan por la oportunidad de poder, poder mostrarlo, ¿vale? Y por nuestra parte, quiero decir que sujetos también a recibir cualquier propuesta de mejora o sugerencia que pues un poco ayude en esto, en mejorar un poco el conocimiento que tienen los propietarios de los edificios y nuestra labor profesional.